La semana antepasada se volteó una ambulancia ahí. ¿Quién va a salir con arroyo? ¿Quién va a salir cuando más que todo esta parte se inunda? Hay una llovinita, el aguacerito ahora suave, ya estamos inundados otra vez. Otra vez inundados. ¡No puedo creer! 3, 4 y está sacando, marico. Una paciente atrapada en las aguas de la inundación. ¿Dónde creen que ocurrió? Sí, es en Barranquilla. Se han hecho grandes esfuerzos y obras, pero los arroyos urbanos regresaron más fuertes que nunca con esta temporada de lluvias. También hablaremos de eso. Queridos televidentes, soy Juan Diego Alvira y como siempre, encantado de estar aquí a las 7 de la noche para contarles las historias relevantes de Colombia y el mundo. Como nos encanta. Sin carreta. Bienvenidos. Ay, no, estamos ya en el tema 3. Mira, claramente hay un comunicado que se sacó el día de ayer y un comunicado que se sacó la semana pasada respecto al tema, donde se aclara cuáles son las razones que tienen que ver con la investigación disciplinaria que le adelantan al fiscal delegado ante el tribunal respectivo y que implicó pliego de cargos contra él. Ahí está explicado perfectamente la postura oficial de la Fiscalía. Mil gracias a todos. Se levantó la fiscal Luz Adriana Camargo. Abandonó una rueda de prensa bastante molesta por una pregunta que no le agradó de una valiente periodista. ¿Qué fue lo que se le preguntó? Bueno, acerca de los motivos del inesperado relevo del fiscal Mario Burgos, quien venía al frente de los procesos contra el hijo del presidente Petro. El encuentro con los reporteros era para hablar de los avances de las investigaciones del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero terminó en eso, en una fiscal bastante molesta. Eso sí, dijo, han abierto 154 actividades investigativas para esclarecer los hechos y determinar la presunta culpabilidad de los ministros mencionados en ese escándalo de corrupción y este jueves se definirá la libertad de Olmedo López y Sneider Pinilla porque tienen, una cita clave judicial. Aquí en Bogotá está ganando González y en Caracas está ganando Maduro. Sobre las cruciales elecciones en Venezuela de este próximo fin de semana, sobre lo que está pasando con este gobierno de Gustavo Petro, la instalación del Congreso, las reformas y otros temas polémicos. Hablamos, y también de la financiación de campañas que sobrepasan los topes e incluso algunas de ellas con dineros sucios, como incluso le pasó al expresidente Ernesto Samper. Explosiva entrevista. Y ojo, porque lamentablemente las estafas están a la orden del día, lo advierte la superfinanciera. Tenga cuidado porque están ofreciendo créditos o trabajos fáciles. Usted puede caer fácilmente en ellas. Cuide también sus datos. En un viaje me iban a estafar y uno habla el número de cédula y le sacan eso un crédito y después le llega a uno el mensaje, te dicen te ganaste un premio y sí, se paran en las calles o en los centros comerciales. ¿Y usted alguna vez ha visto que acá en esta zona hayan venido a hacer limpieza o algo? Sí, por ahí pasa esa máquina anfibio, aunque sí sale uno que otro muertico. Sí, ahí sacaron 7 una vez. En París, donde se inaugurarán los Juegos Olímpicos, se descontaminó el río Sena. Se invirtieron miles de millones de euros. Aquí en este que ven, el río Bogotá, también se ha hecho algo parecido. Se han tirado al río miles y miles de millones de pesos, pero no se pueden perder la crónica. Y esta es una de esas historias e imágenes que también nos despiertan todo tipo de sensaciones y emociones. Una playa que se divide en dos, con aguas color turquesa y arena blanca,
conocida como playa llamada Cayo de Agua, ubicada en Venezuela, y su principal atractivo es esta especie de pasillo o sendero suave de arena que se asemeja a una especie de puente natural sobre el mar, dándonos un espectáculo inigualable y dividiendo la playa en dos, dando la oportunidad a los turistas de caminar por la mitad del mar. Y de verdad que dan ganas de ir. Pero ¿qué dicen también los motociclistas que trabajan con estas aplicaciones? ¿Y qué dice uno de sus más grandes defensores y a quienes los taxistas señalan y acusan de ser el promotor de la ilegalidad? ¿Será amigo, familiar o simplemente un pasajero de plataforma digital? ¿Trabaja usted con plataforma? Sí, señor. El audaz motociclista se arriesga en la travesía ilegal por supervivencia. ¿Qué opina usted de toda la polémica que hay con los taxistas? No, pues grave. La pasajera se aventura simplemente por velocidad e inconformismo. Porque los precios son más justos y me siento más segura al tener los datos de las personas en mi celular. En esta escena veo motociclistas rescatando sus motos de los patios del tránsito tras una infracción sorprendente. Por el SOAT lo tenía vencido. Porque no tenía el seguro. ¡SOAT! Un taxista pagó comparendo, parqueadero y adicionalmente, como si fuera poco, la asombrosa cantidad porque la grúa le sacara el carro de los patios para entregárselo justo al frente. Amigo, ¿cuánto le cobraron por sacar el carro? 50.000. ¿Por sacarlo de aquí y entregárselo aquí? Solamente afuera, 50.000 pesos. Aquí todos se quejan de lo que parece está diseñado para negocio. No había cita a las 12 del día hasta el otro día, o sea, le hacen pagar a uno 2 días de parqueadero sin ninguna explicación. De vuelta a la candente disputa entre motociclistas de plataformas y taxistas, mantuve una conversación explosiva con el concejal Fuchi. ¿Apoya a los picaminosos motociclistas que infringen la ley? Nunca. Lo he dejado claro. Yo apoyo a los buenos motociclistas. O sea, ¿los picaminosos no lo son? ¿No son buenos motociclistas? Algunos sí, otros no. Acusado por los taxistas de respaldar la ilegalidad de los motociclistas. ¿Y cuáles son los malos picaminosos? Yo no les doy dinero, yo no promuevo la ilegalidad, yo no promuevo las malas prácticas. Falso. De hecho, estoy preparando una denuncia contra algunos líderes de taxistas. ¿Cuáles son los malos? Los que rompen los carros, los que son groseros, los que de alguna manera, bajo intimidación o agresión, quieren pasarse la ley por encima. ¿Comparte usted que algunos de estos motociclistas desobedezcan la ley, por ejemplo, cuando les inmovilizan la moto? A ver, nosotros desde el Consejo le hemos solicitado a la Secretaría de Movilidad que nos saque una circular. ¿Cuáles son esos procedimientos y protocolos que debe seguir un agente de tránsito para hacer una inmovilización? Muchos motociclistas presionan para bajar las motocicletas de las grúas. Sí. ¿Usted comparte eso? No. Si realmente usted infringió la ley, está demostrado, se hizo un protocolo, un debido proceso como conductor, no tiene SOA, no tiene revisión técnico-mecánica, etcétera, pues tiene que ser víctima de una sanción en movilización. Eso es claro, está en la ley y hay que hacerla respetar. Pero algunos de esos buenos motociclistas que prestan este servicio de aplicaciones y de transporte de pasajeros, ¿están infringiendo la ley o no? Total, ellos son conscientes y todos somos conscientes que es ilegal el transporte de pasajeros en moto o en carro. Todos lo sabemos. ¿Y qué es lo que se ha buscado? Una legalización, una formalidad. ¿Cómo poner orden en medio de desobedecer la ley? Sí, creo que hay que entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué está pasando. Hay que entender realmente el mundo de las plataformas. ¿Y quiénes están interesados en que no se regule? No, pues yo personalmente, desconociendo un poco el tema porque no he profundizado, pues a nivel de Congreso, Ministerio de Transporte, nunca han querido realmente instalar una mesa técnica de diálogo para que esto suceda, para que haya una legalización de estas plataformas. ¿Qué responsabilidad le caben a las plataformas? Yo creo que las plataformas, más allá de solo ganar dinero y pagar impuestos, deben velar porque sea un transporte eficiente, seguro, donde la gente se sienta cómoda. O sea que el negocio está por encima y más rápido que la regulación y el control, la autoridad.
Llevo 6 meses en la política, Juan Diego, y lo que he entendido de la política es que siempre estará por encima el negocio más que el bienestar de las personas. En el fascinante mundo de las plataformas, el lucro se alza como la divinidad indiscutible. ¿Y qué decir de los patios de tránsito? Un paraíso terrenal donde también se celebra la sacrosanta ganancia. Mientras tanto, en el Congreso y el gobierno, los intereses económicos y políticos brillan con su propio halo divino. Una farsa digna de aplausos. Por ahora, lo único que dicen las autoridades es que se han fijado una serie de encuentros y mesas de negociación entre todos los actores para tratar de encontrarle un punto de salida y de conciliación a este caos. Las nuevas generaciones tal vez no lo hayan escuchado. Es uno de los procesos judiciales y políticos más polémicos en toda la historia, por lo menos reciente, del país. Hablamos del inolvidable proceso 8000, donde se demostró que hubo plata del narcotráfico que financió la campaña del presidente Ernesto Samper, pero él fue absuelto en la comisión de acusaciones de la Cámara que investiga al mandatario, porque todo fue a sus espaldas. Pues el expresidente hoy habló con nosotros de esto, de financiaciones de campañas, de Gustavo Petro, de las reformas. Y aquí está la primera parte. Empecemos por lo que ocurrió este fin de semana. ¿Cómo vio el discurso del presidente, que en un gesto además bastante inusual pidió perdón por los escándalos de corrupción en su gobierno? ¿Cómo le pareció ese gesto? A mí me pareció que era obligado. Realmente es muy duro lo que le debe estar pasando al presidente, que fue el adalid de la lucha contra todos los casos de corrupción importantes que hubo en los últimos 20 años desde el Senado, y ahora que se le caiga el tejado a él, me parece que debe ser más doloroso que para cualquiera. ¿Usted vio también el discurso? ¿Le prestó atención detalladamente a lo que dijo? Como por ejemplo, convocar a un acuerdo nuevamente nacional, pese a que ya uno no sabe si creerle o no, porque ya lo ha dicho en más de una ocasión y después sale en otro discurso o en X diciendo lo contrario. Yo creo que el acuerdo nacional mucha gente lo ha interpretado como que le pongan bola a sus intereses. Es decir, es un acuerdo para recibir y no para dar. El día que se entienda que esto es un acuerdo que genera obligaciones y compromisos, ese día va a ser mucho más serio el acuerdo. Pero por supuesto que un acuerdo tiene que hacerse con todos. Aquí son los gremios económicos los que viven felices pidiendo acuerdos nacionales porque creen que es una manera de que les retribuyan sus intereses o que los tengan en cuenta, por lo menos. ¿Pero por qué no se ha dado el acuerdo? Porque hay como una especie de cortocircuito entre el Estado y el gobierno. Explíquenme. El presidente López decía que que gobernar es presenciar la lucha entre la administración y el gobierno, es decir, el gobierno mandando y la administración deshaciendo. ¿Usted habla con el presidente Petro? Poco, he hablado 2 o 3 veces desde que está con presidente. Él no es muy conversadorcito. No tiene lo que a usted le sobra. Óigame, ¿y de qué han hablado? No, de temas de fondo, sí, política internacional, el caso La Haya, por ejemplo, el caso de la constituyente, que yo estaba opuesto a la constituyente, pero tuve la franqueza de decírselo personalmente. No habló ni mencionó el tema de la constituyente en su discurso en la instalación del Congreso. ¿A qué lo atribuye? Yo creo que él entendió que más que convocar una constituyente, que por supuesto no se podría convocar así a la brava, como pretendían algunos de sus asesores, eso sería reventar la institucionalidad. Él entendió que la constituyente es algo que si se hace como está previsto en el artículo 376, se va a demorar 2 o 3 años. Pero eso me da pie a preguntarle sobre el fast track. Es un atajo, pongámoslo así, legislativo en el Congreso. Es un trámite rápido. Para hacer algo más rápido. Sí, que ya existe como mensaje de urgencia. O sea, hoy día el presidente puede mandar un mensaje de urgencia. ¿Pero le gusta eso que propuso el presidente en ese sentido, el fast track? Para temas como el tema agrario, sí. Es que llevamos
unos 50 años sin poder hacer reforma agraria. Se instaló el Congreso, su tercera legislatura, este sábado pasado, 20 de julio, con unos inmensos desafíos. Debatirse y discutirse las ambiciosas reformas que en 2 años no han logrado, por lo menos, tramitarse como lo ha pretendido el gobierno. ¿Cómo lo ve? El primer año es del presidente. El Congreso es del presidente. El segundo año es más del Congreso que del presidente, pero sigue siendo de los dos. El tercero, para el cual vamos, es del Congreso. ¿Qué significa eso? Que es... ¿Esa mermelada? No, que es el Congreso el que tiene la iniciativa. Por eso, mermelada. No necesariamente. Porque se vienen las elecciones y empiezan puede ser mantequilla, pues. No todo puede ser. Hay diabéticos. Pero sí, no le veo diferencia a la mermelada ni a la mantequilla. Pero así se interpreta, es decir... Se establece por el presidencialismo, se establece una especie de relación perversa entre el presidente y los parlamentarios, en que se negocian los proyectos al detalle, no necesariamente por la mantequilla y la mermelada, sino hay que convencer parlamentario por parlamentario. ¿Pero cómo se convence a un parlamentario? En un sistema, como pues... ¿Me va a decir usted, expresidente, que con argumentos? No, pero no subestime a todos los parlamentarios, por Dios. Pero las mayorías... Pero es que los parlamentarios no hablan sino de puestos, porque no les hablan sino de puestos. Mi experiencia es que pudimos sacar temas tan difíciles como el de la extradición en el último año de gobierno, simplemente hablando de que para el país era importante eso. Hay que creer en que la gente opera de buena fe. Es increíble que pase esto en estos momentos. Ocurrió en Barranquilla. Todos sabemos, ya es un cuento viejo, lo de las inundaciones y los arroyos por las calles de la capital del Atlántico. Pero una increíble escena desató nuevamente toda clase de indignación. Porque una mujer que iba en una ambulancia casi que, tuvo que hacer peripecias, maniobras con la gente que la llevaba para poder entrar al hospital. Lo que dice la gente de Barranquilla es ¿hasta cuándo? Y más cuando sabemos que empieza la temporada de lluvias y el fenómeno de la Niña. Hicimos el experimento con esta tabla para comprobar hasta dónde llega el nivel del agua y como se puede observar, hasta aquí fue su punto, porque el Hospital Universidad del Norte instaló una motobomba, por lo que el nivel del agua ha disminuido. Que llueve en Barranquilla, la ciudad se paraliza literalmente. Las calles se convierten en ríos y lagunas. Los colegios se inundan. Los conductores son arrastrados por las fuertes corrientes y los vehículos quedan atrapados en medio del agua. Esto opina la comunidad. Entonces las aguas se desbordan nuevamente, las que quedan, hacia la calle 30, formando el trancón aquí hacia el Puente Nuevo, allá, a la salida ya, porque allá no hay salida, todo eso está taponado. La semana antepasada, en el último aguacero, se volteó una ambulancia ahí. Bueno, se forman los arroyos que no hay vehículos que transporten a uno para ningún lado, porque uno sabe que no puede uno pasar. Y el desplazamiento hacia el lugar de trabajo es muy difícil. Mal, muy mal. Y estos arroyos se crecen. El agua sube la nevera y allá el congelador lo tengo montado en troncos así. Los accidentes y las inundaciones en Barranquilla son el pan de cada día cuando llueve. Pero este video, donde una ambulancia queda bloqueada justo al frente de un hospital, generó indignación en toda la comunidad. La ambulancia pensó que todavía iba en carretera, en pavimento. El puente ese, la tabla, lo pasó él con el familiar. Pero el señor, tuvieron que venir los vigilantes, personas cercanas de aquí que ayudaron. ¿Quién va a salir con un arroyo? ¿Quién va a salir cuando más que todo esta parte se inunda? Porque está mal canalizado. Cuando en Barranquilla llueve, los ciudadanos tienen dos opciones. La primera, quedarse en sus casas. Por lo general no trabajo.
como se pueden dar de cuenta, a veces la ciudad se inunda mucho y las vías están en muy mal estado. O sea, un taxi a veces no te quiere entrar porque piensa que se va a ir en un hueco ahí. Pues. Y la segunda, arriesgarse a las fuertes corrientes que muchas veces pueden ser mortales. Así le ocurrió a Rodolfo Quirós. Al parecer subestimó una corriente de agua que pasaba exactamente por aquí cuando él venía con su novia en la moto que él tenía, perdió el equilibrio y cayeron al arroyo. Él ayudó a su novia a salir, según lo que dicen los vecinos, salió él también y en su afán de recuperar la moto que con tanto esfuerzo él pudo adquirir, la fuerza de la corriente fue mucho mayor, lo jaló y lo arrastró. Que él se dio un golpe ahí porque él intentó salvarse. Él intentó tirar brazos, pero se estrelló contra un tubo ahí y se fue en el Boscolver. Consultamos a Invías para saber qué trabajo realizan para solucionar estos graves problemas, pero nunca nos respondieron. La que sí decidió hablar fue Diana Cantillo, directora de una corporación que hace veeduría en el departamento del Atlántico. Hay unas obras hidráulicas pendientes por desarrollarse y en temporada de lluvias esta vía comienza a colapsar porque hay un represamiento de las aguas. Al no tener un mantenimiento adecuado, nuestro interés en que la Agencia Nacional de Infraestructura pueda tomar cartas en el asunto y pueda realizar los mantenimientos y las obras hidráulicas que están pendientes. Barranquilla es una ciudad muy próspera que se quiere ser un referente de turismo y negocios en Colombia, pero la cara que muestra cuando llueve no parece ir por ese mismo camino. El expresidente Ernesto Samper dice esto sobre las elecciones de Venezuela. Faltan apenas unos días, ¿no?, para que se cumplan. En Bogotá está ganando González, refiriéndose a Edmundo González, el candidato, de Corina y que es de la oposición. Y dice, y en Caracas está ganando Maduro. Mejor dicho, defiende al gobierno de Maduro. Aquí está la segunda parte de la entrevista. Eso de comprar congresistas, expresidente, como pues ha estallado el escándalo de la UNGRD en este gobierno, ¿ocurrió en el suyo? No, es decir, ¿qué es comprar congresistas? Porque a mí me parece... Pues darle contratos o puestos a un congresista para que vote los proyectos del presidente. Si a mí un congresista venía y me decía, hombre, yo quiero dejarle una escuela a mi municipio, quiero dejar un puente en un río, yo le decía, traiga el proyecto, inscríbelo en Planeación Nacional, que tiene un banco de proyectos, y yo le ayudo. Es decir, el papel de un congresista es ese. Porque es que hablan de maletas, ¿no? Con fajos de billetes. Bueno, eso por supuesto que no. Pero previendo que se vienen las elecciones para el Congreso, pues muchos estarán pensando en ir afinando su maquinaria para traer votos y ser reelectos. Mire, en eso tiene razón. Todo está hecho para el que está elegido se vuelve a elegir y el que no está elegido nunca se puede elegir. ¿Y cómo terminar eso? Hay que cerrar esa muralla de privilegios y de garantías que tienen los elegidos para que puedan realmente compartir el poder. Muchos dicen que está ideologizada toda esa cantidad de reformas. Sí, es un poco... ¿Usted ve también? No, yo creo que hay que desideologizarlo, que nos inventamos unos términos que no podemos pronunciar ni en televisión. Pero sí es verdad que tenemos que desideologizar esto. El presidente Petro está gobernando bajo el acecho también de un proceso judicial que podría eventualmente, sí o no, sacarlo del poder por violar los topes en la financiación de campaña. ¿Cómo ve usted ese proceso? No lo pueden sacar. Ya pasó el tiempo que había para hacer la denuncia y no lo hicieron a tiempo. Y además al presidente no lo juzgan. Tiene su juez natural, que es la Comisión de Acusaciones. Ese parece que violó los topes, lo estoy oyendo inclusive desde mi gobierno. Usted como expresidente que tuvo que librar con un proceso por el ingreso de dineros en la financiación de la campaña, la financiación de su campaña, hoy, tantos años después, en una coyuntura distinta, ¿cómo lo analiza? Se volvió una estrategia política para afectar los gobiernos, cuestionar su financiación, cuestionar la forma como llegaron. Eso es lo que se llama las guerras jurídicas. Realmente
todo se hizo a sus espaldas en la financiación suya. Es que eso me deja como un tarado, pero sí. O sea, no sabía. Es que me acuerdo de Botero en noticias diciendo que usted sí sabía. Ah, bueno, y después la Corte Suprema de Justicia dijo que el que sabía era Botero y el que se llevó la plata fue él. Permítame preguntarle también sobre las elecciones de Venezuela. Se viene una jornada electoral decisiva. Usted, que es un defensor de la integración latinoamericana desde el ala progresista, ¿cree que Maduro realmente tiene posibilidades de seguir en el poder? Me preocupa primero que hay como una especie de imagen esquizofrénica de las elecciones. Aquí en Bogotá está ganando González y en Caracas está ganando Maduro. ¿Por qué? Porque la narrativa de las elecciones que se maneja por fuera de Venezuela y que obviamente influyen los sectores de oposición, está creando la idea de que ya hubo un ganador y que no se necesitaría ni siquiera que hubiera elecciones. Pero resulta que en Caracas es distinto. Lo que está haciendo el gobierno es unas elecciones estando de por medio unas sanciones. O sea que estamos haciendo elecciones con sanciones, que es una forma arbitraria de mirar las cosas, ¿ok? Mi teoría es la siguiente. Las elecciones en Venezuela se va a jugar mucho más que Maduro o no Maduro, que es a lo que han tratado internacionalmente de reducirlo. Maduro o no Maduro. Yo creo que ahí está en juego sanciones o no sanciones. Está en juego si sigue o no sigue la paz de Colombia. Está en juego las reformas sociales que mal o bien ha hecho el gobierno de Venezuela y que en este momento le generan entre el 28 y el 30% del apoyo, ya dicho por las encuestas. Venezuela está resucitando económicamente. Pero entonces, ¿por qué se va tanto venezolano del país? Se fue. Están volviendo. Este que van a ver es el río Sena, París, un emblema turístico, bueno, pero contaminadísimo. Y a la que ven metiéndose al agua es a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Invirtieron 1.400 millones de euros para limpiar el agua. Todo en el marco de los Juegos Olímpicos que arrancan este viernes en Francia. Y este otro, bueno, Río Bogotá. Más de un político y alcalde ha prometido algo parecido, convertirlo en el río Sena para que puedan navegar los turistas o los bogotanos. Alejandra, ¿cuánta plata se ha invertido en la descontaminación del río Bogotá? ¿Usted también se dio chapuzón o no? No, Juan Diego, de una vez le digo que por mi propia supervivencia, ni loca. Usted no se imagina todo lo que hay en ese río. Pero respondiendo a su pregunta, mire, solo la CAR ha invertido cerca de 2 billones de pesos, una cifra bastante larga que prácticamente no nos cabe en la pantalla. Y eso sin contar todo lo que han invertido las alcaldías, plata que literalmente han tirado al río. Aquí les cuento lo que me encontré. Anguilas y 34 especies más nadan plácidamente en el río Sena en París. Ahora, después de la millonaria inversión, también pueden hacerlo las personas y el río será protagonista en los próximos Juegos Olímpicos 2024 que empiezan en 3 días. Viendo la felicidad de los parisinos en estos videos, pensé, la alcaldesa de la ciudad se metió a nadar al río para demostrar que está listo para recibir los Juegos Olímpicos. Pero yo me pregunto, ¿será que algún día vamos a ver eso aquí en el río Bogotá? ¿Alguien podría venir a nadar aquí? Tendremos el gran proyecto del río Bogotá, que será el centro de la Bogotá futura. ¿Usted cree que alguna vez la gente va a poder nadar en el río Bogotá? No, porque no hay quien lo cuide ni nada, entonces por eso no. No.
No, porque prácticamente pues estaba contaminado y todo esto, entonces por eso no. Caminando por Bogotá en una de las zonas por donde pasa el río pude darme cuenta que esto es solo un sueño, por lo menos y para ser positiva, bastante lejano. Ustedes no pueden percibirlo a través de la pantalla, pero sé que no necesitan estar ahí para saber a qué huele. El olor es fuerte, el olor es maluco. Ya tiene uno que acostumbrarse por obligación. Porque eso cuando llueve, ese olor de ese río es terrible. Y es que parece ser que en algún momento de la historia los ciudadanos acordaron que nuestro río era un depósito de basura gigante. Lo que está muy sucio, botan muchos escombros, espuma, entonces no. Aunque sí sale uno que otro muertico. Sí, ahí sacaron 7 una vez. ¿De verdad? Sí, aquí nosotros somos fundadores de ese barrio. Como si fuera poco, además de la contaminación y los olores, la inseguridad que hay en barrios aledaños al río como Casandra es incontrolable. Hay ratas como un hijo de madre, ratas de 2 patas, de 4, de todo. Ha estado peligroso y estaba muy dura la situación hoy en día, entonces por todo lado está la delincuencia, entonces, y yo por acá casi no salgo. Para muchos, incluyéndome, hacer realidad las palabras de Peñalosa significaría dar un paso gigante en el progreso de Bogotá, aunque la esperanza de verlo es poca. Se les da que le dan a mis nietos, o los hijos de mis nietos. Para que uno ya no... Claro, sería bonito. Sí, muy bonito y sabe uno que está en agua limpia y no en esa agua sucia. Sería muy chévere ver que el río estuviera limpio para que la demás gente viniera y fuera a nadar y estuviéramos tranquilos en un lugar amplio. Pero esto no es solo tema de los bogotanos. En el río Medellín solo 3 de los 100 kilómetros que tiene están libres de contaminación. El río Cauca está contaminado en su mayoría debido a la minería ilegal y los cultivos ilícitos, y el de Pasto, a pesar de ser un río que se trata constantemente, sigue siendo víctima de los desechos de los ciudadanos. Aunque hay proyectos en marcha para descontaminar el río, por ahora nos queda ver a los atletas en los Juegos Olímpicos en París y a los patos y perritos en Bogotá, con la ilusión de que algún día seamos nosotros. Bueno, y hasta acá llegamos en Sin Carreta. Así son las historias, así son las cosas. Sin Carreta. Nuestra reflexión, la diferencia entre lo imposible y lo posible está en la determinación de una persona. Haga del resto de la noche que valga la pena, algo extraordinario. Mañana nos reencontramos a las 7 en punto. Chao.